¿Por qué en las represas hay tantos peces? La verdad que pocos entienden. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en las represas siempre parece haber muchísimos más peces que en los ríos? Llegas a una represa y ves peces grandes saltando, capturas constantes, anzuelos que no paran de picar. Pero vas al río cercano y nada, silencio absoluto. Esto no es casualidad, ni suerte, ni tiene que ver con que unos pescadores sean mejores que otros. La razón es mucho más simple y científica de lo que la mayoría imagina. Y cuando la entiendes, tu forma de pescar cambia para siempre. 1. Las represas son comedores gigantes de nutrientes. En un río, el agua corre. Todo lo que cae al agua, hojas, insectos, restos orgánicos, sedimentos, es arrastrado corriente abajo en cuestión de minutos. Pero en una represa, el agua está quieta o se mueve muy lento. Eso significa que todos esos nutrientes se quedan ahí, acumulándose día tras día, mes tras mes. Esta acumulación genera una explosión de vida microscópica, plancton, algas, microorganismos. Esos organismos alimentan insectos acuáticos, camarones, caracoles, y todos ellos alimentan peces pequeños. Y esos peces pequeños alimentan a los grandes. Es una cadena alimenticia perfecta que se retroalimenta constantemente. En pocas palabras, donde hay comida abundante y constante, los peces llegan solos y se quedan. 2. Agua tranquila. Peces más grandes. Imagina que tienes que correr una maratón todos los días solo para mantenerte vivo. Eso es lo que vive un pez en un río con corriente fuerte. Gasta toneladas de energía solo para no ser arrastrado. Ahora imagina que vives en un lugar donde no tienes que moverte tanto, donde puedes descansar cuando quieras. Toda esa energía que ahorras la puedes usar para crecer, engordar, reproducirte. Eso es exactamente lo que pasa en las represas. Los peces no pelean contra la corriente, así que crecen más rápido, alcanzan tamaños mucho mayores y viven más años. Por eso ves tilapias del tamaño de un plato, carpas que parecen torpedos y black bass que pesan varios kilos. No son especies diferentes, solo viven en un ambiente ideal. 3. Refugio perfecto. Estructuras por todos lados. Cuando se construye una represa, el agua cubre árboles, casas abandonadas, caminos, rocas, desniveles del terreno. Todo eso se convierte en refugio perfecto para los peces. Necesitan protección contra depredadores, contra el sol intenso, contra cambios bruscos de temperatura. Y en una represa encuentran todo eso. Troncos sumergidos, cuevas entre rocas, sombras profundas. Estos refugios también son ideales para la reproducción. Los peces ponen sus huevos en zonas protegidas donde las crías tienen más probabilidades de sobrevivir. Más reproducción exitosa significa más población de peces, generación tras generación. 4. Menos presión de pesca, en muchos casos. Muchas represas tienen regulaciones. No se permite pesca comercial, hay vedas estacionales, hay límites de captura o simplemente son de difícil acceso. Eso permite que las poblaciones de peces se recuperen y crezcan naturalmente. Mientras tanto, muchos ríos son saqueados sin control. Redes ilegales, veneno, dinamita, sobrepesca constante. Los peces no tienen tiempo de crecer ni de reproducirse. Por eso los ríos se vacían mientras las represas se llenan. 5. Concentración estratégica. En un río, los peces están dispersos a lo largo de kilómetros y kilómetros de cauce. Pueden estar en cualquier parte. Pero en una represa, los peces se agrupan en zonas específicas según sus necesidades. Buscan oxígeno, temperatura ideal, profundidad adecuada, estructuras para esconderse, corrientes de entrada de agua limpia. Esta concentración es la razón por la que parece que hay millones de peces. No es que haya más que en el río necesariamente, es que están todos juntos en puntos clave. Si sabes dónde buscar, las probabilidades de captura se multiplican por 10. El error más grande que cometen los pescadores. El error más común es llegar a una represa y lanzar el anzuelo al azar, esperando que la suerte haga el resto. Los peces no están en cualquier parte ni comen todo el día. Se mueven según la temperatura del agua, la hora del día, la cantidad de oxígeno, la presencia de alimento. El pescador que entiende por qué hay tantos peces en las represas, también entiende dónde se esconden, cuándo salen a alimentarse y qué los hace atacar. No necesita el mejor equipo del mercado ni las carnadas más caras. Necesita conocimiento. Conclusión: no es magia, es ciencia.
Las represas tienen muchos peces porque ofrecen todo lo que un pez necesita para prosperar. Comida constante, agua tranquila, refugio abundante, menos depredación humana y zonas de concentración natural. No hay misterio ni secreto guardado. Es simple biología y ecología.